Diego Costa es el secretario adjunto de la Asociación de Docentes Universitarios. ¿Vuelven ustedes a la universidad después de las vacaciones de invierno, Diego? Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelven los debates en cada universidad, pero hay peligro de continuidad del ciclo académico en función del enorme atraso salarial que se va acumulando y que el gobierno nacional insiste en sostener, ya ni siquiera siendo paritaria, sino dando por cuenta propia incrementos salariales o actualizaciones salariales que no tienen nada que ver con la inflación que se viene desarrollando y que es producto de las políticas que instrumentó el propio gobierno. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las discusiones, las instancias de decisión en cada universidad y cómo las federaciones docentes resuelven en conjunto si va a haber medida de fuerza o no, pero bueno, lo más probable es que haya grandes dificultades en función de la realidad tan difícil que estamos viviendo. Bueno, vos sabés que ahora te pregunta Facundo, pero te quiero pedir a ver si este cuadro que vi el fin de semana es tan real como parece. Históricamente, la administración pública nacional en la provincia de San Luis ha tenido sueldos con una categorización, digamos, bastante por arriba de lo que era el empleado público provincial, ¿no? Cualquier trabajador de PAMI, del ANSES, de algunas de las delegaciones de los organismos nacionales, históricamente tenían mejores sueldos que la administración pública. Esto se acercó bastante cuando en el año pasado, después de las elecciones, cuando Rodríguez A produjo esa reestructuración del salario del estatal en la provincia, y hoy están casi, con algunas excepciones, AFIP, ¿no? Pero están ahí, digamos, lo que antes era una diferencia importante, hoy se ha acercado bastante y en algunos casos ganan lo mismo. Y esto me dijeron que está pasando también con lo que históricamente era el salario de un docente universitario y el salario de un docente de la educación común, como se le denomina, el maestro de grado, los profesores de la escuela secundaria. Hoy me afirman que hay docentes de la provincia que están ganando mejor que un docente universitario. Bueno, sí, es probable que esto haya ocurrido así, porque venimos con un atraso muy grande. Nosotros en general teníamos una relación, según lo que en su momento nos informaban desde ATE, que en general a nivel nacional los salarios de los empleados estatales estaban un 20% por encima de los provinciales y como promedio, ¿no? Para tener una referencia, y las provinciales en general un 20% por encima de los municipales. Hoy todo se ha desbarajustado a partir de el nuevo gobierno en diciembre y de la desregulación de precios con digamos, hoy no tenemos precios cuidados salvo con un valor que es el salario. Ahí está el gran problema, digamos. Puede haber una inflación baja, pero si los salarios están atrasados, el gobierno logró el objetivo que era licuar los ingresos populares respecto a los valores del costo de vida. Por eso nosotros tuvimos una situación que no se había dado en muchísimo tiempo, una que es inédita en realidad, y es que tenemos a la mayoría de las categorías docentes universitarias, a la mitad de las categorías docentes preuniversitarias, por debajo del valor de la línea de pobreza. Esto no había ocurrido nunca. Sí habíamos tenido en algún momento, durante las últimas 2 décadas estoy hablando, algún salario que había quedado por debajo de ese valor, pero hoy tenemos la mayoría, incluyendo la antigüedad, no estoy hablando de los básicos. Nosotros tenemos un salario que tiene un adicional por antigüedad muy grande, sí, que llega a sumar a los 24 años de antigüedad, llega a sumar más de un sueldo, digamos, como adicional. Después, por supuesto, están los descuentos y demás, pero es decir que alguien con la máxima antigüedad cobra prácticamente el doble que el que recién se inicia. Hoy tenemos categorías, inclusive que llegan hasta el profesor asociado, que es la segunda categoría más alta, sí, hasta con 5 años de antigüedad, por debajo de la línea de pobreza. Los profesores asociados, que son la mayoría de los profesores que dictan teoría, hasta con 10 años de antigüedad, por debajo de la línea de pobreza. Los jefes de trabajos prácticos
hasta con 15 años de antigüedad por debajo de la línea de pobreza, y los auxiliares de primera, que es el cargo más común, hasta con 20 años de antigüedad, o sea, prácticamente todos los auxiliares de primera por debajo de la línea de pobreza. Y bastante por debajo, digamos, tener una línea de pobreza que para este mes, digamos que lo que se evaluó en julio para junio fue de 873.169 pesos, y los saberes están, imaginémonos, con salarios básicos muy por debajo de ese valor, y esto también afecta a las categorías docentes preuniversitarias, a la mitad de las categorías, donde además se le eliminó el incentivo docente del FONID por una decisión unilateral del gobierno. Y al no haber garantía salarial, que era otro valor que, si bien deformaba la tabla de remuneraciones, porque nos rompía un poco este esquema de las antigüedades, lo que hacía es que ningún salario básico quedaba por debajo de determinado mínimo. Hoy eso no está más, sí, por lo tanto quedó todo muy abajo. Un docente universitario promedio, el que está al medio, ¿no? Que mencionaba vos recién, ¿cuánto está recibiendo hoy en el bolsillo? Bueno, depende de la categoría. Para dedicación exclusiva, por ejemplo, hablo de los salarios del mes de junio. Sí. El auxiliar de primera, sin antigüedad, tiene un salario de bolsillo de 544.350,29. Sí, docente universitario, ¿no? Un titular de cátedra con 5 o 10 años de antigüedad, quizá un tipo que ha hecho una licenciatura, que se ha formado, que tiene, digamos, alguna experiencia, que ¿en cuánta guita está? En 948.397,29. Ese sería un profesor adjunto con 10 años, que sería un responsable de asignatura. Apenas sobrepasa la línea de pobreza, ya en el segmento de antigüedad previo está por debajo, para darse una idea de lo que son los salarios. Está bien. Y estos son los cargos más comunes. Sí, o sea, un auxiliar de primera es en general, la mayoría de los auxiliares, los que dan la parte práctica, no llega ni siquiera a un salario como el que mencioné recién, con 20 años de antigüedad. Claro, bueno. Sí, Diego, ¿qué tal? Buen día. En la comparación, digamos, porque ahora, por todos estos números que usted daba de la cantidad de docentes, o no la cantidad, sino el porcentaje de docentes que en cuanto a salario han quedado por debajo de la línea de pobreza, en diciembre, por ejemplo, ¿ese número era cercano o ha sido todo una pérdida descomunal del salario en estos 6, casi 7 meses del gobierno de Milei? No, la pérdida estuvo prácticamente centrada desde diciembre para acá. O sea, nosotros siempre tuvimos problemas con nuestros saberes, pero estamos hablando de la categoría inferior, que estaba por debajo, que teníamos esta garantía salarial que nos deformaba el nomenclador, teníamos el problema del impuesto de las ganancias en las categorías más bajas. Ya para fines del año pasado esta situación un poco se había compensado. En general veníamos con haberes que anualmente mantenían el poder adquisitivo, inclusive a veces ganaban un punto. Teníamos un problema en el medio porque las actualizaciones salariales equiparaban la inflación a veces con atrasos, con atraso de 2 o 3 meses, entonces ese dinero que se pierde, digamos. Está bien. Pero en general terminamos compensando el poder adquisitivo. O sea, si en la paritaria de un mes, de un año, en marzo, teníamos un salario determinado, al año siguiente, comparado con el costo de vida, más o menos manteníamos los saberes. Hubo años donde hemos perdido, hubo un año muy malo que fue el 2018, ya con el gobierno, el anteúltimo año del gobierno de Macri, donde tuvimos actualizaciones por detrás de la inflación y además con cifras en negro que hacía prácticamente una década que no teníamos. Eso se restauró en el 2019, también durante el gobierno de Macri. Recuperamos un poco el poder adquisitivo, quedamos ahí con heridas, digamos, pero después más o menos el periodo siguiente se mantuvo, más allá de estos atrasos que mencionaba. Está bien, pero ahora, entenderás, disculpame, pero entenderás que el interés que hay hoy de mucha gente es saber si ustedes van a dar clases o no, ¿no? Porque hay una crisis que involucra a todo el mundo, ¿no? Pibes que se tienen que venir del interior, chicos que están renovando contratos de alquiler, pibes que se están amuchando, ¿no? Supongo que todo esto incluso debe ser en materia de conversación en las aulas, ¿no? Vivía solo, ahora vivo con 2 más, estaba en un departamento, estoy en una pensión, comí en mi casa, ahora me voy al comedor.
Antes tomaba el colectivo, me voy caminando, o tengo una bicicleta, y en ese contexto, eso que es un esfuerzo económico importante, me parece que es una información clave saber si los docentes van o no a dar clases. Sí, bueno, como mencionaba anteriormente, todavía eso no está resuelto, pero por todos los indicadores que vemos, que mencionaba recién a nivel numérico, si esto no se resuelve, seguramente va a haber medidas de fuerza. Es una situación, la verdad, que es lamentable. Ya hemos tenido estudiantes que no han vuelto a principio de año por la situación económica, porque no pueden pagar el alquiler, porque los alquileres se fueron por las nubes. Tenemos el comedor universitario que por una situación del presupuesto general, que si bien se ha avanzado, recordemos la marcha enorme que hubo en abril y las medidas de fuerza previas que hemos realizado por la cuestión presupuestaria general de funcionamiento, veníamos con un atraso donde prácticamente no se podían ni siquiera abrir las puertas porque no se iban a poder pagar los servicios. Todavía el comedor siguió hasta el final del cuatrimestre habiendo solo en turno del mediodía, o sea, no había comida a la noche. Y las becas se concentraron solo en becas de comida porque el ajuste presupuestario fue en todo nivel. Habíamos tenido ciertas actualizaciones salariales, pero eso quedó con atraso. Para dar un número que creo que termina mostrando la situación, tenemos, desde que asumió este gobierno, 125,52% de inflación acumulada. Y la actualización salarial alcanzó 67,81%. O sea, tenemos 57,71% de diferencia. Bueno, imagínate los empleos públicos de la provincia, 10%, ¿no? Así que están bastante peor. Bueno, Diego, seguimos con mucha atención el tema. Te agradezco el tiempo en la radio, muy amable. Bueno, hasta luego. Dale. Y el último aumento, digo, claro, para nosotros, otorgado unilateralmente, fue de 4%, el que se estableció para este mes. Está bien. Así que bueno, esperemos no tener medida de fuerza. Sí, pero que esto se resuelva. El clima no es el mejor, ¿no? Veremos qué pasa. No, bueno, muchas gracias, Diego, muy amable en atender. No, gracias.